Las carreteras de nuestro país, esos lugares que cuando los transitamos de noche, es inevitable no preguntarnos a nosotros mismos cuántas cosas sin explicación habrán ocurrido a lo largo de cientos y cientos de kilómetros, cosas que quizás enloquecería a cualquier débil. Te traigo 3 historias totalmente reales de personas que no tuvieron la misma suerte de un viaje tranquilo como la mayoría de los mortales y que durante un viaje nocturno vieron y experimentaron algo que cambió sus vidas para siempre. Mi novia y yo decidimos desde hace unos años dejar nuestros aburridos trabajos y viajar en auto por todo el país. Nuestros viajes nos han dejado anécdotas de todo tipo. Esta noche lo que nos atañe es lo inexplicable, porque no hay mejor definición que esta. Inexplicable. Íbamos por una ruta hacia el frío sur de Argentina. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y el cielo se vestía de negro. Yo conducía y mi novia me acompañaba haciendo el trabajo de DJ con el estéreo del auto. De repente, algo capturó nuestra atención en el vasto lienzo del cielo nocturno. Era un objeto rectangular. Estaba a baja altura, pero lo suficientemente arriba como para no distinguirlo del todo bien. Y era inevitable no notar su plateado color, similar al acero quirúrgico recién pulido. Parecía desafiar las leyes naturales. Su presencia sobrenatural despertó en nosotros una mezcla de fascinación y temor. Bajé la velocidad para verlo un poco más, mientras mi novia atónita no paraba de preguntarme si sabía qué era eso, cuando de repente un destello deslumbrante rompió la oscuridad, iluminando el horizonte con una intensidad desconcertante. Era una especie de energía ardiente que emergió del objeto celestial. Un rayo de luz irradiante descendió con una rapidez asombrosa, perforando la negrura de la noche y alcanzando la tierra con un estruendo atronador. En un instante, la negrura nocturna se desvaneció, como si el sol hubiera decidido hacer una aparición fugaz. El desierto, antes sumido en sombras, se iluminó con una claridad sorprendente y en breves segundos todo volvió a oscurecerse y el objeto había desaparecido por completo. Continuamos nuestro camino en silencio, asustados, pero emocionados y con muchas preguntas que no tenían explicación. Breves segundos después, pude ver a través de mi espejo retrovisor cómo detrás de nosotros se aproximaba un camión, de esos que transportan bebidas gaseosas de una famosa empresa que estoy seguro que conoces. El chofer venía haciéndome luces y con su bocina intentaba llamar mi atención. Bajé la velocidad poco a poco hasta detenerme a un costado de la ruta y detrás de mí se detiene el camión. De allí baja un señor algo mayor muy asustado y me pregunta si vimos cómo se hizo de día por unos breves segundos. Me di cuenta que él había visto cómo se iluminaba todo, pero no había sido testigo del objeto. Así que cuando le conté lo que nosotros vimos, me pidió continuar el viaje en caravana acompañándolo y por supuesto que aceptamos. Esa noche en la carretera, bajo el velo estrellado, aprendimos que el universo aún guarda secretos y maravillas por descubrir. Nos habíamos convertido en testigos de un evento celestial extraordinario, una experiencia que cambiaría para siempre nuestra percepción del mundo. Y mientras avanzábamos hacia el horizonte, llevamos con nosotros la certeza de que la vida está llena de sorpresas y que nunca, pero nunca, dejaremos de maravillarnos ante lo inesperado. Voy a transmitirles una historia que le ocurrió a mi padre y que él siempre mantuvo que es cierta y juró por su propia vida decir siempre la verdad en cuanto a este relato. Hace muchos años, cuando era joven, se dedicaba a manejar un viejo camión Mercedes-Benz L322. Un día, tuvo que hacer un viaje de 650 kilómetros. Este viaje le tomaría unas 12 horas porque el azúcar que transportaría, debido a su notorio peso, alentaría el paso del camión. Así que resignado, enfrentó su destino. Debía pasar por varios pueblitos y uno de esos era el pueblo de Huertecillas, y este lugar tenía la fama de estar encantado, porque la mayoría de sus habitantes afirmaban que durante la noche se escuchaba un carruaje fantasma cruzar el cementerio a toda velocidad. Mi papá no es muy creyente de estos temas, o al menos no lo era hasta que pasó por una situación que cambió su manera de percibir el mundo paranormal. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Comenzaba a oscurecer y vislumbró a lo lejos la silueta de alguien, suplicando por un aventón hacia el mismo trayecto y dirección a la que mi padre se dirigía.
A medida que se acercaba, pudo observar que era una joven mujer de quizás unos 20 años. Él se detiene y la chica le dice que va a otro pueblo aledaño, pero está oscureciendo y temía ir sola. Además, eran unos 60 kilómetros y caminarlos le tomaría muchas horas. Mi padre suponía que una compañía le haría bien, y al ser una dama, era probable que este encuentro desencadenara algo pasional y pasajero entre ellos. Así que con picardía y utilizando su mejor sonrisa, le abrió la puerta. Ella lo aborda y comienzan el viaje. Comenzó a fluir la charla desvelando detalles de su vida. Ella le contó que estudiaba, platicó sobre su familia, incluso bromeó con que la mamá la regañaría por llegar tan tarde, a lo que mi padre gentilmente se ofreció a dejarla en la puerta de su casa para asegurarse caballerosamente que llegaría bien. Había transcurrido 2 horas de camino y ya había oscurecido. Mi padre comienza a percibir un fuerte olor a quemado. Para continuar con la charla, le pregunta a la joven si olía lo mismo que él, y su respuesta fue que no, con una seriedad intrigante. Luego, le dijo que no se preocupara y que siguiera la marcha. El olor a quemado cada vez era más intenso. Mi padre temía que fuese el motor del camión que estuviese sufriendo algún desperfecto mecánico, pero la chica insistía cada vez más en que no se detuviera, que siguiera el camino, y cada vez que repetía su petición, lo hacía de manera más agresiva. Mi padre no aguantó más y con rebeldía hacia la petición de la femenina, frenó a un costado de la carretera, tomó su linterna y le dijo a la chica que no se bajara, que él necesitaba ver y asegurarse que todo estaba bien. Descendió de la cabina de su camión, abrió el capó y chequeando el motor se percató que todo estaba bien. No olía a quemado. Fue hasta las ruedas, revisó una por una, pero no veía nada extraño. El olor no venía de afuera, así que abrió la puerta de su antigua máquina y cuando quiso decirle a la chica que todo estaba bien, que continuarían la marcha sin problemas, se percató de que en el asiento de la compañía no había absolutamente nadie. Se bajó del camión y comenzó a buscar con su mirada señales de vida, pero estaba solo en medio de la nada misma. No había nadie más. La puerta del camión estaba perfectamente trabada. Era imposible que ella se bajara y cerrara la puerta sin emitir ruido, porque las puertas eran bastante pesadas y sonaban mucho al cerrarse. Él no sabía qué hacer, así que por instinto se montó en el camión y comenzó a avanzar pensando que quizás vería a la chica más adelante, pero no la volvió a ver. Llegó al pueblo donde la chica se bajaría y entró a una estación de servicio para aprovechar la luz de los faros y revisar el camión una vez más. Y aquí se percató que el asiento del copiloto tenía una marca de quemadura plasmada y se podía definir perfectamente una silueta de un cuerpo sentado. Incrédulo, lo tocó con sus manos y en efecto, el asiento estaba quemado. Impactado, continuó su andar para no retrasarse y al llegar finalmente al destino donde debía descargar el azúcar, revisó el camión nuevamente y notó algo que antes no. Se dio cuenta que además del asiento, también se encontraba quemado el piso del camión donde la chica había posado sus pies y que ellos habían quedado perfectamente marcados sobre el plástico y el tapete que recubría el piso. Era como si esta joven dama hubiese ardido viva, sentada dentro del camión. Cuando regresó, le contó a mi abuelo lo sucedido, mostrando pruebas, pero no le creyó, y mi papá, para poder sentirse mejor y mantener su paz mental, decidió dejarlo todo como un simple recuerdo y una anécdota que mantuvo viva hasta la tumba. Esto me ocurrió cuando trabajaba como ayudante de chofer. Éramos 2 personas que teníamos el trabajo de ir desde el norte de Argentina hasta el sur, llevando comida, porque ambos pertenecíamos a una empresa muy grande de distribución. Mi labor consistía en ser su fiel ayudante, asistirlo en lo que necesitara y al llegar a destino, descargar la mercancía mientras él descansaba de esas jornadas interminables de 15 horas frente al volante. Un día hicimos nuestro recorrido. Llegamos al lugar y descargamos, pero escuchamos en la radio que se aproximaba una tormenta eléctrica y por seguridad era mejor que no nos agarrara la lluvia en la ruta, así que el chofer me dijo que quería volver cuanto antes sin dormir. Yo sugerí que durmiera antes de partir, pero sus ansias de llegar a la capital lo dominaron y no tuve más opción que obedecer. Descargamos el camión rápidamente y comenzamos el retorno a la capital. Era aproximadamente la 1 de la madrugada y el chofer me dijo lo que yo menos quería escuchar. Me dijo que tenía mucho sueño, que no aguantaba más y que se detendría a un costado para que durmiésemos al menos 1 hora.
Yo también estaba cansado, así que le dije que sí. Nos detuvimos en la ruta, que era bastante solitaria. Pusimos todas las luces de emergencia e intentamos descansar. Yo me quedé observando por la ventana mientras lentamente me dejaba dominar por el sueño. Pude ver el cielo despejado lleno de estrellas. La señal de tormenta había sido una falsa alarma e incluso escuché los ronquidos del chofer hasta que me dormí. Estaba quedándome profundamente dormido cuando el camión se apaga. Quiero explicarles que aunque uno se detenga, el camión no se apaga, se mantiene siempre encendido para evitar que se enfríe. Esto lo hacemos cuando es una parada momentánea. Abrí los ojos y miré a mi compañero, pero seguía roncando profundamente. Pensé que quizás simplemente se detuvo el motor porque las luces del camión seguían encendidas, así que no me preocupé e intenté dormir un rato más, pero comencé a escuchar cómo golpeaban y arañaban el camión por debajo. Me asusté mucho y desperté al chofer dándole codazos. Le pedí en silencio que escuchara y él también oía los ruidos. Luego notó que el camión se había apagado y me preguntó si fui yo. Le respondí que no, y mientras respondía, un rosario que colgaba del interior del camión se rompió sin nadie que lo tocase. Simplemente vimos cómo explotó y sus pedazos cayeron por toda la cabina. Nos miramos aterrados. Él intentó encender el camión y no encendía. Estaba ahogado y comenzamos a escuchar una risa tenebrosa de mujer dentro del habitáculo del camión. Yo me iba a bajar para empezar a correr, pero el chofer me gritó que no me baje mientras seguí insistiendo para encender el camión hasta que por fin encendió y nos largamos de allí. Yo estaba realmente aterrado. Siempre creí en lo paranormal y temblaba sin control. Cuando llevábamos unos 15 minutos de camino, se nos reventó una llanta, pero me dijo que no se detendría, que conduciría lentamente hasta que lleguemos a alguna estación de servicio. Finalmente llegamos a la estación, cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino. Esta experiencia quedó marcada para siempre en mi vida. El chofer lamentablemente murió años después por problemas de salud, y esta es la causa por la que quise compartir esta experiencia, para que de esta manera quede viva en la memoria de todos nosotros.